Recibimos a Mónica García, que es concejala de Patrimonio de Coalición Extremeña. La anterior legislatura fue concejala de Urbanismo. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora también es diputada en la Diputación de Cáceres, claro. Y que llevas en un área... Deportes, llevo el área de deportes. Ah, pues muy bien, ¿no? Sí, muy bien. Oye, de Rehabilita 2009, ese es el título de unas jornadas que van a comenzar ahora y que se refieren a 6 proyectos de rehabilitación desarrollados en Extremadura y uno ejecutado en el municipio portugués de Castelo Branco. Es así, ¿no? Sí, como sabéis, llevamos haciendo esta jornada desde el 2006, esta es la 4ª edición y efectivamente son 7 ponencias, 7 conferencias que vamos a tener este año sobre proyectos de rehabilitación extremeña. Cada año, desde el 2006, hemos elegido una temática específica para cada rehabilita. Un año fueron murallas, otro año fueron fortalezas y este año hemos querido no tener ningún tipo de temática específica y al final la verdad es que nos ha salido un rehabilita netamente extremeño y netamente público, porque todas las rehabilitaciones que traemos son rehabilitaciones de la administración, tanto de ayuntamientos como de Junta de Extremadura, y la verdad es que nos parece, bueno, pues hacer un poco un homenaje a la arquitectura de rehabilitación que se hace en nuestra región y que además la hace la administración. ¿Y hay algunos criterios para eso? Porque aquí se ha criticado, por ejemplo, recientemente, ese trozo de muralla que hay en la puerta de Coria, ¿no? En la puerta de Coria, donde están allí esas jaulas, ¿no? ¿Hay algún criterio que se fijó en algún momento para decidir ese tipo de actuaciones que son, bueno, que no son habituales, ¿no? Bueno, no son habituales, no diría yo tanto, ni tampoco lo llamaría jaula, pero es una estructura que se ha colocado allí a modo de muralla. Allí no existía muralla, había 2 viviendas que se compraron en el pasado, se demolieron las viviendas, no existía ningún tipo de muralla y el proyecto que se decidió ejecutar es un proyecto pues, con arquitectura de hoy, una arquitectura contemporánea, ¿no? Yo la verdad estoy muy contenta con el resultado de ese pequeño espacio que se ha generado allí. Es verdad que ha sido polémico, pero yo la verdad creo que estamos en el siglo XXI y que los materiales y la arquitectura debe ser del siglo XXI para gente del siglo XXI, ¿no? No podemos hacer arquitectura ni edificar ni adecuar espacios al modo del siglo XIX o del XVI o del VIII. Yo creo que eso no debe ser así y desde luego soy totalmente partidaria en introducir arquitectura contemporánea en los centros históricos porque es la arquitectura de hoy y serán los hitos de mañana. Creo que si eso no se hubiera hecho en los siglos anteriores no tendríamos ahora hitos de arquitectura de otros siglos. Pero si conservamos todo lo que dejaron, no nos quedará espacio para conservar más cosas, o al final será todo conservación. Oye, en la Casa de las 2 Torres también había una propuesta de ese tipo. Bueno, en la Casa de las 2 Torres tengo que decir que es una propuesta... Las 2 torres cuando se le ponga la otra, que ahora solo tiene una, efectivamente. Es una propuesta, y quiero que quede muy claro, privada, particular. No, el ayuntamiento lo único que hará en su momento es informar un proyecto, si se adecúa a las normas urbanísticas o no. Entonces, esa gente, esa voluntad privada, presentaron una propuesta al ayuntamiento que a mí la verdad me parece estupenda, de reconstruir la torre que no está actualmente en acero, una especie de estructura de acero. ¿Es polémico? Seguramente lo será. ¿Es adecuado? No lo sé. Imagino que un arquitecto cuando se pone a pensar en un espacio, en un proyecto, piensa una cosa, otro piensa otra y hay 1000 arquitectos, habrá 1000 soluciones distintas para una misma cosa. Sí es verdad que un poco me lo decías tú antes, hay una tendencia ahora de no reproducir miméticamente lo que había, ¿no? Para un poco diferenciar distintas épocas, distintos estilos arquitectónicos. Entonces, el arquitecto redactor de ese proyecto le pareció una buena idea reconstruir una torre con unas lamas de acero corten. A mí la verdad la propuesta me gusta mucho porque va muy en la línea de lo que yo creo que deben ser las rehabilitaciones y es verdad que es un elemento grande pero pequeño dentro del conjunto del edificio, ¿no? Creo que construir una torre de piedra al modo del siglo XVI sería engañar
Y es verdad que es una casa que tiene elementos de distintas épocas. Las ventanas son de una época muy posterior al resto del edificio, o sea que cada persona que rehabilitó, entre comillas, esa casa en cada momento de la historia lo hizo al modo de la época, no al modo de la época anterior. Y como digo, esa propuesta de momento no se ha aprobado porque le faltaba documentación. Cuando traiga toda la documentación necesaria se le dirá sí o no a la propuesta, la comisión del PEPRI, y luego la comisión de gobierno decidirá si sí o no, por mayoría entiendo, y luego se informará el proyecto urbanísticamente, si necesita de un estudio de detalle, si necesita de una modificación del plan. Eso ahora no se ha discutido, solo se ha planteado la propuesta de la torre, que se supone que va a ser lo novedoso y lo que puede ser polémico y sobre todo subjetivo, porque los materiales en principio no tienen por qué cumplir ninguna norma, ¿no? Salvo que sean resistentes. No hay, nuestro plan especial no dice qué materiales pueden o no pueden estar en el centro de la ciudad. Bueno, esto de distinguir lo nuevo de lo viejo ya se hizo en algún tramo de la muralla aquí en la ciudad. En el Puente de Trujillo hay unos cristales que se fijan que van separando lo que se reconstruyó de lo que estaba. Entonces, ahora, ¿qué hacéis? ¿Fijar criterios a la hora de restaurar cosas o de qué cosas hay que restaurar y qué cosas no? Bueno, yo entiendo que un edificio, cuando alguien entra a restaurar un edificio, tiene muy claro que, dependiendo del uso, qué cosas tienen valor además y qué cosas hay que dejar y preservar y qué cosas, digamos, se pueden sacrificar en función del uso que se le va a dar al edificio, ¿no? Entiendo que si no fuera así, sería imposible rehabilitar un edificio en la zona centro de cualquier ciudad. A partir de ahí hay una serie de tendencias, una serie de normativas que desde luego sobrepasan al Ayuntamiento de Plasencia y una serie de estipulaciones que los arquitectos siguen, o por lo menos algunos siguen, para rehabilitar, igual que, en fin, imagino que con la arquitectura que no es en los cascos históricos, que no es rehabilitación, pasa igual, ¿no? Hay épocas con unas tendencias y épocas con otras, ¿no? Parece que hay unas cartas internacionales, la tan famosa Carta de Cracovia, que establece unos criterios sobre cómo deben ser las rehabilitaciones, ¿no? Uno de ellos es que no deben hacerse copias miméticas de lo que había allí o de lo que se está reconstruyendo, ¿no? Por ejemplo, eso es una de las misivas, digamos, que siguen una buena parte de los arquitectos. Entiendo que son recomendaciones. ¿Y aquí qué nos queda por rehabilitar? Mucho, supongo, ¿no? Habrá muchas cosas bueno, que... Pues nos queda por rehabilitar mucho y espacios concretos, te diré, pues tenemos ahora prácticamente a punto de contratar un espacio entre el Postigo de Salvador y la Plaza Medina, un espacio que se compró en la legislatura pasada, cuando yo era concejala de urbanismo, y que ahora se va a rehabilitar ese espacio público, no es un edificio, será un espacio público de paso entre el Postigo del Salvador y la Plaza Medina. Actualmente es como una especie de corral. Y luego Santo Tomé también está el proyecto ya terminado y se va a hacer visitable mediante una estructura que hará que la gente pueda asomarse y ver todas las ruinas y con unos paneles que le explicarán y le interpretarán lo que está viendo. Porque muchos de estos edificios que hay en el centro de la ciudad son privados, ¿no? Y están muchos cerrados. Bueno, pues la mayor parte, yo diría que la mayor parte. Sabes también que hace poco hemos dado licencia para un edificio que da a la calle El Rey, en la Plaza Mayor, que llevaba muchísimos años sin hacerse nada, ¿no? Donde estaba Machuca, para que nos entendamos, y Cervantes, vaya. Entonces, a la gente se va animando. Es cierto que ahora no es un buen momento, con lo cual está muy bien animar a que la gente que ha iniciado un proyecto o tiene intenciones, pues animarla para que continúe con él, ¿no? A ser posible, dentro de lo legal, no ponerle muchas trabas. Sí es verdad que la mayor parte de los edificios de nuestra zona centro son públicos, son privados. Y también, además de rehabilitar, les estamos pidiendo a la gente que adecúe sus fachadas, porque en algunos casos hay algunos edificios abandonados y otros que no lo están y que las fachadas están muy mal. Entonces estamos requiriendo a una serie de propietarios que arreglen sus fachadas, porque nosotros hacemos nuestra parte rehabilitando nuestros edificios y las calles, pero los particulares tienen que hacer también la suya. O sea, la ciudad es de todos, ¿no? Y entonces también estamos requiriendo, que como digo, no es rehabilitación, es mantenimiento, pero requiriendo que tengan ese mantenimiento de sus viviendas, pues para que, primero, por estética, por supuesto, y luego además, pues porque en algunos casos era peligroso algunos balcones y algunos calalones, por ejemplo, que estaban sueltos. Oye, ¿y lo conoces cómo están por dentro? Porque hay palacios, en fin, que...